bienvenidos, bienvenidas a Meta 24 La Revisión. Yo soy Janet López Ponce y está con nosotros Gaspar Vela. ¿Cómo estás, mi querida Janet? Muy buenas noches, cada vez más cerca de la jornada electoral. 26 días falta nada más para la elección. 26 días. 26 días para la elección del próximo 2 de junio. Pero hoy, día histórico, Janet, inició el voto anticipado en 250 penales del país, Janet. 215 penales. Después de una larga lucha, hoy se dio el voto en prisión preventiva. Desde prisión también se va a decidir quién ocupará la presidencia de la República. Le vamos a contar a detalle cómo es esta votación inédita. Quédese con nosotros. Las elecciones de este 2024 tienen modalidades de votación inéditas con las que las autoridades electorales buscan maximizar los derechos humanos de las y los mexicanos, Janet. Y una de estas votaciones para la que el INE viene preparándose desde 2019 por orden del Tribunal Electoral es precisamente el voto en prisión preventiva. Recordemos, Gaspar, cómo se dio precisamente, de dónde viene esta votación que hoy es un hecho. Hay que recordar, Janet, que esta lucha viene desde el 2018, cuando mujeres indígenas exigieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su derecho a votar precisamente en las elecciones presidenciales de 2018, bajo el argumento que aún no tenían sentencia, Exacto. que tenían intactos sus derechos político-electorales. No se dio en esa ocasión, pero sí obligó esta sentencia a que se lograra en este 2024, cuando más de 30,000 personas en prisión preventiva van a poder votar en estos 215 penales en todo el país, Janet. Exactamente, entre varios obstáculos, resistencias de las autoridades electorales, pues finalmente se fue dando esta votación del 6 al 10 de mayo, como bien decías, son 14 penales federales y 201 estatales en los que se va a realizar. Hay que decir que el gobierno federal lo garantizó en todos los penales que les corresponden, pero en 65 los gobiernos estatales prefirieron no meterse en problemas, de plano no pudieron garantizar la integridad del personal electoral dentro de esos penales, y otros porque sabemos las condiciones de las prisiones en México no son las mejores y no había un lugar que pudiera permitir el voto, Gaspar. ¿Qué más vamos a ver en esta votación? Por ejemplo, algunos penales polémicos, efectivamente, focos rojos. El que más llama la atención quizá, Janet, es el penal del altiplano, el penal de máxima seguridad que tenemos en nuestro país. En este 118 personas sin sentencia van a votar, y aquí hay que recordar que hay personajes muy importantes como el exgobernador de Puebla, Mario Marín, o bien Israel Vallarta, que lleva pues más de 18 años sin sentencia, Janet. Esto es muy importante porque el INE va a entrar también a estos penales. A partir de hoy comenzó a entrar a estos penales que son conocidos por riñas, por motines, por asesinatos, por autogobiernos, y esto está llamando la atención porque significa que estas personas, más allá del ambiente en el que se desarrollan, tienen intactos sus derechos. Un ejemplo muy claro y bastante polémico es el centro penitenciario de Aguaruto en Culiacán, que tiene un historial de riñas muy importante. Apenas hace unas semanas, en marzo pasado, hubo una riña que dejó 13 heridos y en un decomiso se encontraron drogas y alcohol, pero esto no es nuevo. En el 2024 incluso hubo decenas de cajas de cervezas, de botellas de whisky. Bueno, se encontró 1 millón de pesos en efectivo en una de las celdas, y hasta peleas de gallo parecía que había por ahí pues algo clandestino dentro de la propia prisión. Y en 2019, por supuesto, se fugaron 55 presos durante el Culiacanazo. Efectivamente, pero también hay otros focos rojos, Janet. Tenemos, por ejemplo, el penal de Barrientos en Tlalnepantla de Base, en el Estado de México. Ahí 898 personas en prisión preventiva han solicitado participar en estas elecciones. También está el de Tres Cruces en Acapulco, Cieneguilla, Zacatecas, San Francisco Cobén en Campeche. También tenemos en el Estado de México el Bordo Xochiaca, que está en Nezahualcóyotl,
y aquí en la capital del país, tanto el varonil como el femenil de Santa Marta, Catitla, Janet. Pero debido a la polémica que son focos rojos, hubo uno en donde de plano las autoridades dijeron aquí no nos metemos, y uno muy importante donde decidieron no permitir el acceso del Instituto Nacional Electoral es en la Pila de San Luis Potosí, donde bueno, apenas hace unos días hubo motines y prefirieron pues no arriesgarse en ese sentido. Efectivamente, pero no es la única modalidad de voto anticipado, Janet. También tenemos el de postración. Aquí, ya sea por enfermedad o por edad muy avanzada, han solicitado su registro 4,002 personas para participar en esta modalidad, que también se va a llevar a cabo del 6 al 20 de mayo, Janet. Esto ayuda a maximizar los derechos para que las personas que no pueden ir a una casilla, ya sea por enfermedad o edad avanzada, el INE les lleva las casillas hasta su domicilio, y en el caso de prisión preventiva, porque al no tener sentencia tienen intactos sus derechos como todas y todos los mexicanos. El Instituto Nacional Electoral inició la distribución de los sobres paquete electoral para el voto anticipado de 4,002 personas con discapacidad y 30,391 en prisión preventiva en todo el país. Los sobres se entregaron a los 300 consejos distritales, que serán los encargados de implementar las jornadas de votación en los domicilios de las y los ciudadanos que se encuentran en situación de postración, así como de quienes se encuentran en prisión preventiva. Las personas que por alguna situación no puedan asistir a la casilla el día de la jornada electoral también tendrán la oportunidad de participar en las elecciones de este año. Al final de la jornada del voto anticipado, los votos de las y los ciudadanos serán resguardados hasta el día de la jornada electoral, cuando se instale la mesa de escrutinio y cómputo en cada junta distrital. Con estas acciones, el Instituto Nacional Electoral maximiza los derechos de la ciudadanía y garantiza el ejercicio de su voto. Y estamos solo a 2 semanas del segundo debate presidencial y la contienda se va intensificando y los gastos se van elevando. Vamos a revisar en esta ocasión cómo va la fiscalización a un mes de la jornada electoral del próximo 2 de junio, Janet. En los primeros 2 meses de campaña, Claudia Xóchitl y Jorge Álvarez Maínez han gastado 602 millones de pesos. Eso le ha costado a las y los mexicanos que están recorriendo el país. ¿Quién gasta más, Gaspar? Vamos a ver, efectivamente, es Xóchitl Gálvez, la candidata de Fuerza y Corazón por México, si nos ayudan con el hasta gráfico, este momento ha reportado el mayor número de gastos en esta contienda electoral. Ahí lo tenemos, 236.7 millones de pesos. En el caso de Claudia Sheinbaum, sus ingresos van de 198 millones de pesos, los gastos de 199 millones de pesos. Esto le da un balance, Janet, negativo de 1.2 millones de pesos hasta este momento, contrario a lo de Xóchitl Gálvez, que tiene un balance de 79 mil pesos, pues digamos, a favor, ¿no? Como saldo a favor. Y finalmente Jorge Álvarez Maínez, con 163 millones de pesos de ingresos, gastos hasta este momento 165 millones de pesos, lo cual deja un balance de 2.4 millones de pesos. Pero ¿cómo han gastado hasta este momento las candidaturas presidenciales, Janet? Pues básicamente lo están gastando en propaganda, verse en todos lados, en internet, en las redes sociales, que la gente que va a sus mítines se quede con una gorra, con una bandera, con una playera, algo que los haga recordarlos el 2 de junio. Xóchitl Gálvez principalmente en redes sociales, Claudia Sheinbaum, si me pasan al siguiente, por favor, en propaganda genérica, esto es pues para verla en todos lados, y los famosos espectaculares, que son la segunda cosa en la que más gasta. Y Jorge Álvarez Maínez también está gastando bastante en propaganda genérica, en la vía pública, y por supuesto la bandera que viene siendo siempre de Movimiento Ciudadano, las redes sociales. Efectivamente, en los 3 casos le están metiendo mucho a redes sociales y también a la propaganda genérica, Janet. Y esto es algo que llama mucho la atención, los eventos, Gaspar, porque resulta que en este último mes de campaña ya anticiparon ante el Instituto Nacional Electoral cuántos eventos van a hacer. Xóchitl se quedó hasta el 12 de mayo, pero ha realizado 77 eventos y dice que va a realizar 90, seguramente es hasta el 29 de mayo, pero hay ahí algo mal en su registro. Claudia Sheinbaum dice que en lo que resta del mes va a realizar 182 eventos. Hablábamos hace unos días de los estados que le faltan por recorrer, pero aquí el dato importante lo veníamos diciendo, Jorge Álvarez Maínez se queja de que no se le da igual cobertura, pero mire, ante el INE reportó que ha hecho 100 eventos, que 200 los va a hacer en lo que resta del mes, pero ha cancelado 405 eventos. ¿A dónde se va Jorge Álvarez Maínez?
¿Qué lo hace cancelar estos eventos, Gaspar? Lo vamos a ver. No sabemos, y lo hablábamos también en el programa anterior, Janet. Quizá en entidades están parejas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, pero estos datos nos muestran que quien ha tenido mucho más actividad hasta este momento en la campaña electoral es la abanderada de Morena, PT y Partido Verde. Así el panorama rumbo al 2 de junio. Y en esta recta final, Janet, el Instituto Nacional Electoral se prepara con todo lo que va a suceder antes, durante y después de la elección. Y para eso se están comenzando a transformar las instalaciones del Instituto Nacional Electoral con algo que es fundamental la noche del 2 de junio. El búnker donde se van a dar los conteos rápidos, donde el equipo científico y técnico va a ser el primero en saber quién va a ocupar la presidencia de la República los próximos 6 años. Es una estructura, podemos decir, una caja enorme, sin ventanas, totalmente blindado, anti-hackeos. Ahí, desde ese lugar, es de donde se van a estar recibiendo los conteos rápidos y aproximadamente a las 10 de la noche vamos a saber quién ocupa la presidencia de la República, si funcionó o no también el plan C, Gaspar. Todo un búnker, el que estamos viendo, Janet, y por lo pronto nosotros ya nos vamos. Nos vemos el próximo viernes a las 20:45 horas, Janet. Que tengan muy buenas noches.